Déjame saludar, Paco, al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y gran amigo de este espacio que también es de él, de este espacio libre como el viento. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días en este Viernes Santo, queridos amigos. Listo para lo que me digan ustedes. Pues ni tan santos los narcocorridos, pero también es parte de los temas que traemos por ahí. Ni santo tampoco Donald Trump, que vuelve a echarle leña al fuego con sus declaraciones. Ay, qué fotos se mandó Ceci ver nada más en la oficina Oval. Tú dices por dónde le entramos, querido Jaime. Ya Paco y tu servidor le adelantábamos con el tema de su libro que se adelantó algunos añitos a las autoridades. Hoy son tema los de la nueva familia michoacana. Paco ya los había señalado. Y los negocios estos de la minería, que hoy también son noticia por los decomisos y la recuperación que hace la autoridad acá en Sonora, porque era un muy buen negocio para el crimen organizado, la extracción de oro, en donde tenían gente trabajando 24 horas del día, dicen las autoridades, y con eso financiaban pues el negocio ilícito. En fin, todo esto que yo me siento muy complacido, orgulloso de tener en la mesa, porque pues ahí está el trabajo que se ha hecho y la experiencia siempre por delante. Mi querido Jaime, pues lo de Donald Trump, bueno, también advertir que entre la sarta de malas noticias que les he compartido por Donald Trump, es que el 15 de mayo en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos empezará a debatirse el tema de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, porque Donald Trump quiere quitarle la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados, algo que sería un golpe fatal para la Constitución de Estados Unidos. Mi querido Jaime, perdón por el contexto tan largo. No, pero es que vale la pena. Y yo creo, si me permite, solamente un apunte en relación a las investigaciones del maestro Paco Cruz. Yo creo, y no es descabellado pensarlo, que las investigaciones que con mucho tiempo eh, in advance, que durante mucho tiempo por adelantado hizo el maestro, no me extrañaría que estas investigaciones forman parte, porque así trabajan las agencias de Estados Unidos, formen parte de lo que ha integrado el Departamento del Tesoro, porque hemos visto, por ejemplo, el Centro de Investigaciones del Congreso, que es el que nutre de mucha información a los legisladores de Estados Unidos y a las agencias, casi siempre hacen un recopilatorio de material publicado en periódicos o en libros. Así es que no me extrañaría que la investigación que hizo el maestro Paco Cruz formara parte de esta decisión y estos señalamientos, porque efectivamente yo no recuerdo que alguien haya realizado una investigación tan completa sobre el uranio, que es un elemento indispensable, sobre todo teniendo en cuenta el actual contexto, que también es importante. Ustedes saben que China ya decretó la prohibición de exportar tierras raras y otros materiales que sobre todo se utilizan para aviones de combate, todo lo que está relacionado con material militar está relacionado con la exportación de tierras raras que hace China. Es el único lugar donde Estados Unidos tenía acceso a este tipo de materiales. Entonces, Estados Unidos está buscando desesperadamente este tipo de materiales por otros lados. Ayer trascendió precisamente que en esta búsqueda desesperada, Estados Unidos y Ucrania ya firmaron un memorándum de entendimiento para que Ucrania le entregue, le siga entregando este tipo de materiales para suplir de alguna manera la cuota que obtenía de China. Todavía no se oficializa, hay un memorándum de entendimiento, pero todo parece indicar que el acuerdo va a ser firmado en el curso de los próximos días en Washington.
Y esto te da una idea de la carrera desatada que hay por el tema de las tierras raras, que es, básicamente, es el principal suministro para el desarrollo de la industria militar, que es la industria más poderosa que tiene Estados Unidos. La industria militar representa aproximadamente el 5% del producto interno bruto en Estados Unidos. Así es que, yo creo que el trabajo que hizo Paco Cruz, por adelantado, revelaba hasta qué punto estos materiales estratégicos ya eran explotados, eran comerciados por los cárteles y ahora pues están en la mira del Departamento del Tesoro. Solamente quería hacer este apunte porque ciertamente yo creo que periodistas como Paco Cruz eh, se adelantaron en el tiempo a lo que era ya esta disputa por materiales y, por ejemplo, el titanio, el uranio, y era y sigue siendo ahora más que nunca un nicho de negocio muy importante para Estados Unidos. Además, querido Jaime, por ejemplo, en Sonora, ¿no? Con lo que se destapa por parte de las autoridades. Imagínate el crimen organizado metido en el negocio minero para sacar los recursos que ya no deja ni la mota, ni la coca, y muy limitado el negocio pues por lo que ha ocurrido en torno a la vigilancia. ¿De dónde sacan dinero? Pues en este caso de la minería, algo que a lo mejor pues no nos había caído a muchos el 20, ¿no? Sí, y de ahí también la importancia de que la Marina haya tomado el control de puertos como el de Lázaro Cárdenas, por donde se trasegaba muchos de estos tráfico de hierro, de otros materiales, ¿no? De ahí la importancia porque representaba una fuga muy importante y por eso tenían tantos recursos los cárteles, ¿no? Yo creo que fue una de las decisiones más importantes de López Obrador, poner a la Marina al frente de estos puertos. Pasando al otro tema, es realmente yo, francamente, cada día vamos de ocurrencia en ocurrencia con Donald Trump. Ahora dice que él prácticamente nos subsidia y que si nos subsidia deberíamos, al igual que, ¿se acuerdan cuando habló de Canadá que debería ser un estado más? Pues ahora también dice que como nos subsidia, también México debería ser un estado más de Estados Unidos. Dice que sin Estados Unidos México no podría vivir, que de hecho si no existiríamos, cuando ha sido exactamente todo lo contrario. Ha quedado demostrado cómo sin la mano de obra, sin la mano de obra de millones de mexicanos a lo largo de la historia, Estados Unidos no sería lo que es hoy. Solamente hay que hacer un recorrido por Texas, California, para que vean la mano de obra de México, todo lo que ha construido, los famosos freeways, los rascacielos. ¿Quiénes lavan las ventanas de estos rascacielos todos los días? ¿Quiénes dan servicio? ¿Quiénes cosechan? Y desde hace mucho, 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 Jaime, los trenes, mi bisabuelo, el papá de mi nana, que en paz descanse, fue a trabajar al ferrocarril. O sea, la mano de obra ha estado históricamente en el desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Perdón Sí. por la acotación, No, 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 es que agregarla. es importante porque hay testimonios de gente. Bueno, el problema es esto, que Donald Trump sigue destilando este veneno de la llamada supremacía blanca. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos a los niños, desde que están en los párvulos y en la primaria, les inyectan este concepto de la excepcionalidad estadounidense, que es básicamente la materia prima de la doctrina del supremacismo blanco. A los niños se les dice, ustedes son excepcionales, son superiores a otros seres humanos. De ahí nace la supremacía blanca. Y siempre ha habido un desprecio, un desdén hacia esta clase trabajadora mexicana, que es la columna vertebral. Sin ellos, Estados Unidos
prácticamente no tendría, piensen solamente todas las cadenas de suministro, cada día que se despierte Estados Unidos, si no fuera por la mano migrante no tendrían desayuno en la mesa. Si no fuera por la mano migrante, muchas industrias de la construcción, que por cierto están empezando a tener problemas, no tendrían mano de obra para seguir construyendo casas habitacionales, edificios. Si no fuera por miren nada más esta imagen, me encanta esta imagen, porque solamente los mexicanos son capaces de hacer esto. Es una habilidad, es realmente la capacidad, y ojo, es la mano de obra mexicana. No es que yo esté desdeñando a los venezolanos o a los nicaragüenses o a los centroamericanos. La mano de obra mexicana es impresionante. Yo he visto trabajar y fíjense, los migrantes mexicanos no tienen derecho a enfermarse. No, llueva, truene. ¿Quiénes son los que llevan en Nueva York las comidas a domicilio en medio de tormentas de nieve? Los migrantes. ¿Quiénes son los que siguen construyendo a pesar de las temperaturas calcinantes? Los migrantes. Miren estas imágenes y además trabajan a una velocidad impresionante. Yo por eso respeto tanto a los migrantes mexicanos, son gente muy honesta, muy trabajadora. Nunca vas a ver, nunca, a un migrante pidiendo una limosna en un semáforo, en un cruce de Estados Unidos. Son gente con mucha ética de trabajo, gente que quiere mucho a su familia, que por su familia hace hasta lo imposible, no solamente para la que tiene en Estados Unidos, sino para la que tiene en México. Así es que este bocón de Donald Trump, francamente, le falta el respeto a una comunidad sin la cual Estados Unidos no sería tan grande como lo es, o como lo ha sido, porque últimamente ya no se puede hablar de la grandeza de Estados Unidos. Y me llamó la atención que precisamente cuando Trump estaba hablando de este tema, de que sin Estados Unidos no podíamos existir, alguien le soltó. Bueno, entonces este tema lo habló con la presidenta de México y ya se contuvo y dice, no, 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 tuvimos muy buena conversación, es una excelente presidenta, la presidenta de México, ¿no? Entonces, ya te das cuenta de que Donald Trump habla por hablar, es un hombre que carece de conocimiento, es un hombre ignorante, depende muchísimo de lo que le dicen sus asesores y sus asesores en esta carrera por ver quién se convierte en el consentido, quién permanece susurrándole al oído, es capaz de decirle cualquier cosa. He estado siguiendo muy de cerca uno de los que para mí habla la verdadera naturaleza de esta administración. Me refiero al caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, que fue expulsado y entregado al gobierno de El Salvador, del carcelero de Donald Trump, Nayib para Bukele. Bukele, para refundirlo ahí en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. La Suprema Corte ha instado a la administración Trump para que lo regrese. Está a punto de declarar en desacato, pero al gobierno de Donald le importa un carajo la justicia. Hemos visto cómo el pasado lunes Bukele y Trump se burlaban de estas decisiones y este Bukele decía, yo cómo voy a devolver a un delincuente, ¿cómo lo voy a traer a Estados Unidos? Es imposible. Entonces, aquí, fíjate nada más lo que se está configurando. Aquí porque en esa misma rueda de prensa Donald Trump dijo que no descarta utilizar la cárcel de máxima de seguridad de Bukele para enviar a ciudadanos de Estados Unidos que cometan delitos. Esto es muy grave. O sea, esto no hay un precedente. ¿Qué pasa con esto? Es decir, Donald Trump se puede deshacer de cualquier persona, enviarla a El Salvador como este muchacho, no rendir, porque claro, al enviarlos a El Salvador, ya no tiene que responder ante personas que estén encarceladas en Estados Unidos. O sea, complica tremendamente la cosa porque al enviarlos
a un país donde no tiene autoridad judicial, los refunde y como tiene un carcelero tan leal, tan colaborador, tan lamezuelas como este personaje de Bukele, pueden enviar a cualquiera, a inmigrantes, a adversarios políticos. Esto es muy grave lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya muchos están haciendo sonar la señal de alarma y es lamentable que un personaje tan impresentable como Bukele esté haciendo este papel. Es francamente vergonzoso. Esto te demuestra cómo todavía personajes como Bukele, Daniel Noboa en Ecuador, que ya sabemos cómo llegó al poder, merced a una guardia pretoriana de Eric Prince, que son un contratista de la CIA para permanecer en el poder. Hemos visto cómo la secretaria de Seguridad Interna se hizo un promocional con los presos en la cárcel de El Salvador. O sea, fíjate nada más hasta dónde hemos llegado. Yo, francamente, nunca me imaginé que la administración Trump iba a llegar a este grado de corrupción, de violación continua de derechos humanos. Este chico, por cierto, fíjate nada más, este chico, por cierto, su hermano y él huyeron a Estados Unidos, su mamá los tuvo que enviar a Estados Unidos porque la madre no podía pagar la cuota que le pedía la Mara Salvatrucha. Y entonces, como no podía pagar, le dijeron, o pagas o violamos a tus hijas o nos das a nos das a uno de tus hijos para reclutarlo. Pues ni una cosa ni otra, primero envió al hermano mayor y luego envió a Kilmar Abrego García, al que tenemos en la imagen. Lo envió precisamente para protegerlo. Ironías del destino, mucho tiempo después, porque él llega a los 16 años de edad a Estados Unidos. Y ahora, con una acusación falsa de que este chico había formado parte de las pandillas desde Nueva York, lo han expulsado. Kilmar Abrego nunca vivió en Nueva York. Son testimonios prefabricados. Y ahora se encuentra en el mismo sitio de estos pandilleros que alguna vez amenazaron a su madre y de los que huyó a Estados Unidos. Ayer, después finalmente de muchas negociaciones con el gobierno de El Salvador, el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, finalmente pudo encontrarse con él. Esto no es garantía de que este personaje, que Bukele, vaya a facilitar su entrega, su liberación, pero qué bueno que un senador demócrata se esté interesando por el caso, pero ya digo, este caso clama al cielo porque es el primer aviso de lo que la administración Trump está haciendo para deshacerse de enemigos políticos, de adversarios, para deshacerse de migrantes inocentes, para cumplir con una cuota y con esto satisfacer a su base rabiosa republicana, queridos amigos. Por eso también es repugnante la burla de Bukele, que dice que tan mal hemos tratado a este señor que fue visto tomándose unas margaritas en el paradisiaco El Salvador con este legislador demócrata al que haces referencia. Y por eso duele también que se haya tenido que cancelar el desfile del 5 de mayo en Chicago. No sé si esto vaya a ser replicado en otras partes de Estados Unidos, pero en Chicago, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, Héctor Escobar, a quien conozco y le mando un abrazo, el organizador de este desfile, dice que por seguridad y por responsabilidad han cancelado precisamente este desfile. No se le vaya a ocurrir a la autoridad de inmigración hacer un desmadre. Hablando de desmadres, ayer muertos, heridos en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Eh, Otro tiroteo masivo, como se les llama allá en Estados Unidos. Donald Trump sigue defendiendo la aportación personal de armas de fuego. Se me viene a la mente Ricardo Salinas Pliego promoviendo la aportación de armas de fuego y ensalzando a casos como el de la señora esta Carlota que disparó contra los que invadían su propiedad allá en Chalco, en el Estado de México.
y bueno, tenemos casos como este en Estados Unidos. Nuevamente Estados Unidos, y no estoy diciendo que México está exento de estas posibilidades, pero en Estados Unidos se vuelve a repetir. El hijo de una agente del sheriff de León, del condado de León, allá en Florida, usó el arma de servicio de su mamá para matar a por lo menos 2 personas, se hablaba hasta de 5, y bueno, pues la noticia nuevamente, insisto, en Estados Unidos, las armas de fuego, y pues todo parece indicar que la gente desquiciada, que por cierto, ni inmigrante, ni mexicana, ni de origen indio, ni de Irán, ni de El Salvador, ni de blanco, anglosajón, el muchacho, tristemente, pero pues no van a hablar de ni de terrorismo local, nacional, van a hablar de personas con problemas mentales. Ah, pero hubiera sido morenito como su servidor y ya estarían cayéndole a palos en Fox News. Pero bueno, esa es mi opinión, querido Paco. Vicente, mira, deja primero separar los temas. Ayer en la tarde, advertí que por lo menos en los primeros meses de su nuevo gobierno, hoy estamos a 18, pasado mañana, el domingo se cumplen los 3 meses, dije que Donald Trump va a pasar a la historia como un bufón, de la Casa Blanca. Dije que a mí me da la impresión que es el Vicente Fox mexicano, y que también tiene cierto parecido con José López Portillo. A mí, dije, de pronto me lo recordó Donald Trump a José López Portillo, uno primero por la ambición del dinero, la corrupción. ¿Se acuerdan, Jaime y Vicente, el video ese de cuando está con sus cuates no analizando, en realidad está confesando que hay una manipulación del mercado de valores y le dice, tú ganaste 1.900 millones, 1.500, y al otro le dice, tú ganaste 900, pero en ese contexto me recuerda a José López Portillo, pero luego también dije, me recuerda a Vicente Fox igualito, y yo digo lo mismo que decía de Vicente Fox y lo voy a hacer con esas palabras. Ya dice el dicho, cualquier pendejo con poder y dinero siempre va a ser peligroso, y digo, hace años escribí este libro que se llama Los Depredadores, y recupero sus dos capítulos, y haciendo un autoparafraseo, digo, la imagen del Vicente Fox estadounidense me genera todavía curiosidad malsana, como a todo mundo, porque además hay que verlo, aversión, desencanto, es un tipo lerdo, ignorante, locuaz, bravucón, chabacano, lo que dice de México, que nosotros, que no seríamos nada sin ellos, ¿no? Y pretende inmortalizar sus ocurrencias como Vicente Fox, como José López Portillo, y yo digo, hay que ver un recorrido, yo hice nada más un par de periódicos importantes, nos da una idea de cómo lo ven, un bufón que provoca risa, digo, si no fuera por lo peligroso que es, provoca risa, pero entre burlona y amarga, y su odio enconado contra la gente, Jaime ya lo dijo, por la supremacía blanca, le da derecho a tener como una especie de sed de hambre y de venganza. Aquí, pues Fox intentó ser un monarca, no pudo porque se fue a refugiar a las faldas de Martita y además no le daba para más. Pero también en Estados Unidos a Trump no le da para más. Es decir, llegó a la presidencia, sí, pero eso no significa, de Estados Unidos, pero no significa que tenga un gramo de inteligencia. Las tonterías, digo yo, del Fox del Norte, son un día sí, otro también. Hoy es lo de México, pero se acuerdan hace una semana menos, se atrevió a declarar que la prestigiosa Universidad de Harvard, con todos los asegúnes que puede haber, es un chiste. Es un chiste que ni educan y que se ha convertido en un refugio
de izquierdistas radicales, de idiotas y cabezas de chorlito. Entonces, para mí, digo, ese es Trump. Es un chiste Donald Trump, por más que sea presidente de Estados Unidos, y lo vamos a tener que sufrir, nos guste o no, lo vamos a tener que sufrir como 4 años más, 4 años, así que y mira, y lo que dije también ahí es que cualquier adulación que le hagan parece resultarle poca, y además el tipo es traicionero, porque Milei lo adula, pero hasta el paroxismo. Lo adula, pero le impuso también su 10% de aranceles. Bukele lo adula, recibe sus presos, pero también impuso su 10%. Así que para mí, Donald Trump, por lo menos en estos 3 meses, es eso. ¿Se acuerdan? Mandó retirar una foto de Barack Obama para colocar una de él. Y mandó esa foto es cuando cuando le dan o hay el atentado que le roza la oreja, y es la nueva foto ensangrentado, rodeado de agentes del servicio secreto. Así que no tiene nada que ver, y digo que es un tipo que se la pasa violando la Constitución una vez tras otra, y digo que si los padres fundadores, como ellos les llaman en Estados Unidos, vivieran, se volverían a morir, verdaderamente, porque es un tipo que atenta contra la Constitución, un día sí, otro también. Así que Jefferson, Adams, Franklin, Washington, que redactaron la Constitución, que es el pilar de Estados Unidos, se volverían a morir con un tipo que viene violando sistemáticamente la Constitución, o que se la pasa por el arco del triunfo. Y él solito quiere hacer lo que hicieron los fundadores de Estados Unidos. Así que ese es Donald Trump, Vicente. Y el otro, el de la matanza de estudiantes, el asesinato, dijo que es que es una vergüenza, pero que él descarta que cualquier regulación a la ley de armas en el país, porque es muy respetuoso de la Constitución. Dice, lo he sido desde el principio. Estas cosas son terribles, pero no va a cambiar nada, se va a mantener. Hay ¿cuántos? 2 personas muertas, 6 heridas ahí en la Universidad de Florida. Sí, Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, que es la capital de Florida. Así que dice que él es firme defensor de la segunda enmienda de la Constitución y de toda la Constitución. Así que dice que va a prevalecer, por lo menos hasta ahora, va a prevalecer la Asociación Nacional del Rifle. Así que que no se va a discutir nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque va a prevalecer y porque él es un respetuoso de esta Constitución, Vicente. ¿Y qué pasó ayer? Pues un jovencito de 20 años, hijo de una policía, de un agente de la policía, tomó el arma de cargo de su mamá y fue al campus de la Universidad Estatal de la Florida, allí en Tallahassee, y este es el resultado. Pero el resultado también para mí de la descomposición, hace mucho, de la descomposición de la sociedad de Estados Unidos, Vicente. Y luego yo lo ato con este capítulo. Si no la va a prohibir, si no va a hacer nada y va a prevalecer, imagínate con la demanda que hay de México contra las armadoras y negocios que comercian armas en las armerías en Estados Unidos, Vicente. La verdad es que está preocupante, pero ese es el Donald Trump que veo, ese es el Donald Trump que nos ha mostrado en los últimos 3 meses, y ese es el tipo que vamos a tener que aguantar por 4 años, Vicente, porque acaba de empezar su gobierno hace poco menos de 3 meses. Así es, y apunte que me hace Toño, y le mando un abrazo a Toñito Ruiz. Es republicano registrado, todo parece apuntar. Este muchacho, tristemente hoy, infame, pues, para ponerlo claro, este joven que perpetró la masacre ahí en la Universidad Estatal de Florida. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios, tus opiniones.
Fíjate que Tallahassee es la capital, como bien señala el maestro Paco, de Florida. Tallahassee es una ciudad básicamente, en su inmensa mayoría hay muchísimos estudiantes, muchos de ellos de raza negra, afroestadounidenses. Tallahassee es un lugar, pues básicamente donde hay una población flotante muy importante, estudiantes, y donde se concentra gran parte del cuerpo administrativo del gobierno de Florida. Pero al margen de esto, yo creo que esto está estrechamente relacionado con algo que ya señalaba el maestro Paco. Para mí, cada vez que hay este tipo de eventos, cosa que ya forma parte, digamos, del menú cotidiano de noticias, te demuestra hasta qué punto Estados Unidos ha sido incapaz de meter en cintura a la industria de las armas. La industria de las armas se ha convertido en algo muy poderoso. La industria de las armas, a través de la Asociación Nacional del Rifle, francamente, apenas ayer ustedes comentaban de esta decisión de cómo revertir, cómo hacer desaparecer la cultura de los narcocorridos cuando ya es toda una industria, ¿no? Es toda una industria. La industria de los narcocorridos es una industria que deja mucho dinero. Y el maestro Paco hizo un comentario, yo creo, bastante lúcido al decir, a ver, ¿cómo metes en reversa? ¿Cómo desapareces algo que ya está ahí, que genera mucho dinero? Bueno, así como la industria del narco, la industria de las armas es casi imposible desaparecerla. Fíjate, la industria de las armas que nació, porque claro, nació con los clásicos revólveres y luego evolucionó hacia los rifles de caza, porque la gente tenía derecho a defenderse. De hecho, es lo que consagra la segunda enmienda de la Constitución. Tú podías defenderte con un arma, un revólver o un rifle de caza, y al mismo tiempo te servía como para ir de casa y darle de comer a tu familia. Tenía mucha razón esta segunda enmienda, pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Que la industria de las armas ha evolucionado, y ha evolucionado para satisfacer las necesidades no de los ciudadanos, no, sino del crimen organizado. ¿Por qué da un salto la industria del rifle o la escopeta a los rifles de asalto? Porque los cárteles mexicanos requerían, porque el crimen organizado en Estados Unidos lo requería. Aquí hay muchísima hipocresía por parte de la industria de las armas, que tienen comprada el alma de los legisladores en Estados Unidos. Hace poco hablábamos, creo que hace un par de semanas hablábamos de la deslealtad tremenda de la administración Trump hacia el gobierno de México. En este continuo proceso de diálogo y negociación, México ha cumplido, se ha reducido en un 70% el tráfico de fentanilo. Se ha reducido en casi un 90% la inmigración indocumentada a través de la frontera de México-Estados Unidos. México ha cumplido con su parte. Y claro, esto le ha permitido, ha entregado 29 capos de la droga. ¿Y Estados Unidos qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ha reducido el tráfico de armamento? No. Lo que es más, hablábamos hace 2 o 3 semanas de cómo el Congreso de Estados Unidos ha reducido a su mínima expresión hacia la Agencia Federal contra el Tráfico de Armas, la ATF, y el alcohol. Bueno, esta ATF prácticamente es una agencia que debería estar vigilando el tráfico de armamento y de las llamadas armas fantasma que no tienen registro. Hay un mercado negro impresionante en Estados Unidos, pero además están las armas fantasmas que ya se fabrican en casa, con polímeros. Es impresionante ya. Entonces, Estados Unidos, el Congreso, le quitó más presupuesto a la ATF, y muchos de sus agentes han sido canalizados para que hagan labores de migración a la frontera, vaya, que se sumen al ICE. Entonces, esto demuestra que Estados Unidos nunca ha querido cumplir, no tiene la voluntad de cumplir con su parte del trato con México, y por eso nosotros seguimos poniendo los muertos, y ellos tan panchos. No ha hecho nada relacionado
con el lavado de dinero? Casi nada. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema y Estados Unidos no hace nada en absoluto? Entonces, estos espectáculos de asesinatos en las universidades por chicos que desaprensivos, que de repente la agarran contra un grupo de estudiantes, sí, es lamentable, pero esto tiene su origen en la incapacidad del gobierno federal y estatal, particularmente en Florida, de ponerle un alto a este tráfico de armas. ¿Y qué decir al trasiego de drogas? Es más de lo mismo. Es decir, ¿desde cuándo se ha insistido en que el origen del problema para el consumo de drogas y la violencia y este tipo de incidentes en las universidades lo demuestran, está en Estados Unidos? Y México se ha convertido en muchos sentidos en este mercado subsidiario que suministra la droga. Hasta que no se acabe la demanda, no se va a acabar violencia de los carteles que se disputan un mercado que genera muchísimo dinero. Estados Unidos, en conclusión, no está haciendo su tarea y es de un nivel de hipocresía increíble todo lo que está ocurriendo. Por eso mucho se dice que últimamente Donald Trump se ha convertido en una pesada carga, no solo para México, sino para todo el mundo. Miren, les quiero mostrar esta ilustración de este caricaturista para que vean el viacrucis de Claudia Sheinbaum con este hombre. Francamente, ha sido muy desgastante. Claudia Sheinbaum ha podido lidiar con él, pero no cabe duda que sigue siendo un viacrucis este presidente para el gobierno de México. Así es. Y en la última vuelta, para dejarlos ir a descansar y a sus actividades, querido Paco, querido Jaime, ¿cómo que ratificaron sentencia de solo 10 meses de cárcel a Jesús Patrón, el H3, líder del cártel de los Beltrán Leiva, que fue extraditado a Estados Unidos? ¿No este es el H3 al que supuestamente le encontraron vínculos a Cienfuegos en tiempos del diablo, que era fiscal de Nayarit? Me refiero a Beitia. ¿Es este mismo H3, mi querido Paco? Fíjate que lo estoy revisando, Vicente, pero sea este o no, la verdad es que es una vergüenza que te dicten una condena de 10 meses de prisión por estos delitos cuando tienen a personas inocentes encarceladas por años, 10, 12, 14. Israel Vallarta, ¿cuántos años tiene preso? Poco más de 18 años de cárcel. ¿A cuántas personas que se ha demostrado que no cometieron el crimen por el que las encarcelaron, las tienen allí y les dictan sentencia todavía superior a cuando la sentencian, cuando tienen suerte, porque es una especie de eso, cuando tienen suerte de que la sentencian a una condena superior a lo que les debía corresponder. Y mira, cuando tú dices, confirma un tribunal colegiado 10 meses de cárcel y 84 pesos de multa para un narcotraficante, eso es una vergüenza para todo el viejo sistema judicial. A lo mejor nos equivocamos, Paco. A ver, ¿cómo que 10 meses de cárcel y 84 pesos de multa? Es broma, ¿verdad? Una muy mala broma. No, Vicente, me gustaría que fuera broma. Me gustaría que fuera broma, pero le dictaron 10 meses de cárcel y 84 pesos de multa a quien fuera uno de los cabecillas del cártel de los Beltrán Leiva por su responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina. Entonces tú ves, esto verdaderamente es un descaro, es una vergüenza. ¿Cuántas veces hemos hablado de personas que no tienen nada que ver? Que yo, por ejemplo, sostengo, porque además lo documenté en su momento, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón, 10,000 personas fueron encarceladas sin tener nada, solo por cumplir cuotas por narcotráfico, 10,000. Y además 10,000 que encarcelaron, ¿te acuerdas con aquel aparatejo, el sensor de drogas, dinero ilícito, que funcionaba con ondas cerebrales?
Es una vergüenza. Entonces, había 20,000 personas inocentes, de ellas muchos salieron, claro, pudieron demostrar casi inmediato, no salió inmediato, pero quiero decir, pudieron demostrar que eso que los acusaban era una barbaridad. Pero, pero otras 10,000 no salieron. Están ahí. Ahora, por ejemplo, con Jaime estamos viendo en la noche cada miércoles casos de mujeres que no tienen nada que ver y las encarcelan así o las encarcelaron y las dejan por años sin sentencia. El caso más emblemático que hemos platicado siempre es el de Israel Vallarta. Sí, déjame ganarte una, Paco, para que veas que tus discípulos, tus alumnos, vamos aprendiendo. Sí, sí se trata de Jesús Ricardo Patrón, el H3, ligada al caso, esta célula de los Beltrán Leiva, al caso del general Salvador Cienfuegos. De acuerdo a lo que encuentro por aquí, sí estaría siendo el mismo personaje, que por cierto fue extraditado a Estados Unidos, ¿no? La pregunta es si a Salvador Cienfuegos lo exoneraron y al H3 10 meses de cárcel y una multa de 84 pesos. Por cierto, también ya quedó en libertad el diablo, ¿no? El fiscal Beitia, por cooperar con las autoridades en Estados Unidos. Es la información que tengo. O muy pronto quedaría en libertad. No, creo que ya quedó en libertad Beitia. Vicente, ya quedó en libertad el Diablo Beitia. Pero ahí tienes, bueno, pero a ese lo liberó Estados Unidos, pero también es una incongruencia que con todo el daño que causó el Diablo Beitia, que sí es un narco, fíjate, ya está libre. Entonces, por colaborar ciertamente como con el gobierno o las autoridades judiciales de Estados Unidos. Y aquí tienes a un narco del cártel de los Beltrán Leiva relacionado con casos verdaderamente fuertes, 10 meses de cárcel. Eso es una vergüenza, Vicente, para el sistema judicial. 84 pesos de multa. Doble vergüenza para ese sistema judicial. Es verdaderamente penoso, es lamentable. Entendemos que ya se va a cambiar por lo menos parte de ese sistema judicial, la Suprema Corte de Justicia completa, pero esa es la importancia, fíjate, Vicente, voy a meter un comercial, esa es la importancia de ir a votar el próximo 1 de junio para las elecciones, para renovar el Poder Judicial. Casos como este debían darle no vergüenza a nosotros, vergüenza a los jueces, a los magistrados, a Norma Lucía Piña Hernández. Así que si no se lo hubieran llevado a Estados Unidos, si no lo hubieran pedido en extradición, ya estaría libre. Ya estaría libre, ya estaría libre y mira, ¿qué va a hacer? Pues se va a sumar otra vez a las células de los Beltrán Leiva. Así que eso verdaderamente, Vicente, a mí digo, es una vergüenza. 84 meses, 84 pesos, 10 meses de cárcel para un narcotraficante. ¿En qué país estamos? Parece sacado de la fantasía, Vicente, pero la verdad es que es real. Es real, era un tipo de jefe de plaza, y tienes tu razón, él estaba asignado a la plaza de los Beltrán Leiva en Tepic, Nayarit. Entonces, digo, ¿de qué se trata, Vicente? ¿Qué no entiende ese poder viejo, ese poder judicial viejo, que sabemos lo que está pasando y que esto, digo, huele a una ventota? Afortunadamente lo mandaron a Estados Unidos, si no, ya estaría otra vez en la calle Vicente y Jaime. Mi querido Paco, déjenme meter un par de comentarios. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, colocó una nota manuscrita de Donald Trump en una grieta del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. El embajador declaró que Trump le entregó una nota orando por la paz de Jerusalén durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada y que recibió instrucciones de colocarla en el muro como su primer acto como embajador. Hipócritas, hipócritas, esos son, con mucho respeto para los creyentes. Por un lado, le escupe a los inmigrantes como Jesús, y después van al muro de los lamentos a dejar la notita. Me enerva
Pero bueno, también para cerrar, otro comentario y escuchar los comentarios finales del querido Jaime Hernández. Estoy leyendo que le están dando vuelo a la nota en muchos medios que Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como subdirector de operaciones en Liconza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por su probable responsabilidad en el caso de corrupción en Segalmex, pero la forma en que lo están torciendo, deberían de reconocer que no son tapaderas los gobiernos de la 4T de la corrupción. Qué bueno que se arresta a quien se tenga que arrestar, porque el presidente mismo dijo en su momento que el caso de corrupción que le dolía era el de Segalmex. Bueno, pues el pasado viernes 11 de abril presuntamente fue arrestado este personaje por el caso de Segalmex y fue subdirector este personaje de operaciones de Liconza, filial de Segalmex, encargada de la industrialización y distribución de leche en el país, y desde ese cargo habría firmado contratos que han sido señalados por presuntas irregularidades. Estamos hablando de cientos, si no es que miles de millones de pesos, y yo digo, qué bueno, y qué bueno que todo es público. Como no fue público en los gobiernos neoliberales. Pero bueno, mi querido Jaime, escucho tus comentarios para cerrar la mesa. Me llamó la atención tu comentario sobre el recién designado embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, que por cierto fue gobernador del estado de Arkansas, un estado que ahora gobierna su hija. Sarah Huckabee es una dinastía de los Huckabee más republicanos, son los republicanos de hueso colorado, populistas, etcétera, etcétera. Pero haces bien tú en señalar esta hipocresía de Mike Huckabee, que va frente al muro de las lamentaciones, introduce este papel que le pidió el presidente Trump, dándose golpes de pecho, rezando, mientras cometen violaciones a los derechos humanos. En fin, realmente es asqueroso. Cuando estamos viendo una crisis de derechos humanos, están deportando a estudiantes extranjeros porque han participado en manifestaciones por el genocidio en Gaza y Cisjordania. Es de verdad que son unos sinvergüenzas, ¿no? Pero déjame traer también a la conversación este tema que también desde mi punto de vista es un acto de politización de la religiosidad en México. Me ha llamado la atención que el día de ayer el cardenal de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, participara en este tradicional evento, acto de lavar los pies. Bueno, pues le lavó los pies a las madres buscadoras, y madres de migrantes desaparecidos. Yo digo, está bien, pues son gente que ha sido lastimada, no encuentra a sus familiares, pero esto va más allá. Cuando dice este cardenal que este grupo de personas vulnerables han tenido falta de atención por parte del gobierno. Aquí ya es la politización. Yo entiendo este acto de religiosidad, de conmoverse o condolerse con estas mujeres que andan buscando a sus familias, pero tiene atufa a acto político de la iglesia que se aprovecha de esta movilización que sobre todo ha hecho el PAN. Hemos visto en los días pasados como todo el PAN, con Jorge Romero, Ricardo Anaya, con las madres buscadoras, con una veladora, su camiseta, así, ustedes pobrecitas no les hace caso a este gobierno. Y este gobierno, desde el gobierno de López Obrador, ha hecho del tema de los desaparecidos uno de sus temas fundamentales. De hecho, Claudia Sheinbaum, ante la falta de claridad, ha presentado iniciativas para que haya una mayor claridad, transparencia, que permita, que evite precisamente la politización de este tipo de dramas
reales, verdaderos, pero ya vimos que en esto hay oportunistas. Es uno de los temas más manoseados en el tema de los derechos humanos. Ahí tenemos el caso de la señora Ceci Flores, una descarada desde mi punto de vista, que sí, sus hijos fueron delincuentes, fueron sicarios, y no es que ella se merezca ese dolor, pero lo que ha hecho esta mujer es prácticamente amortizar políticamente en su beneficio el drama de sus hijos desaparecidos, sin ningún recato. Y que lo haga la iglesia ahora con este cardenal que en la Catedral Metropolitana dice, esta pobre gente no ha recibido la atención. A mí el activismo de la iglesia en política es algo que a mí realmente me indigna, porque la iglesia tiene que dedicarse a lo suyo, ¿eh? Y sobre todo en estos días de Semana Santa. Lo que decía López Obrador, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Yo creo que esta politización de estos dramas por parte de la iglesia es francamente una actuación indecente que por lo menos a mí me resulta chocante. Ojalá que la iglesia recapacite, porque traficar con el dolor de las personas con afanes políticos, francamente, a mí no me parece. La iglesia pierde su sentido de ser. El papel de la iglesia es estar efectivamente al lado de los desvalidos, pero no subirse al carro de una apuesta política para derrocar a un gobierno, en este caso al gobierno de Morena. Hemos visto cómo desde el principio la iglesia tuvo un activismo bastante Llamados a significativo. no votar por Morena. Exacto, el papel que ejercieron en estados como Guanajuato, no, el activismo de la iglesia realmente en México es preocupante porque quieren darle marcha atrás al reloj de la historia, quieren regresar a la época de la Guerra Cristera, o sea, francamente, y esto te habla de la falta de respeto hacia las instituciones, hacia la separación de poderes, desde que Carlos Salinas de Gortari restableció las relaciones con la iglesia. La iglesia ha dado muestras inusitadas de un activismo al que le dio alas Vicente Fox, después Felipe Calderón, incluso Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan cuando aquella gira, cuando la gaviota estaba ahí toda con el rostro así conmovida con el Papa? No, la utilización de la iglesia es para mí de lo más vergonzante, y ojalá que esta iglesia entienda que hay fieles, hay católicos que no ven con muy buenos ojos estos actos de oportunismo político en estos días de guardar. Y hay muchos de esos que comen santos y cagan diablos. Entendió el que entendió y que se ponga el saco a quien le quede. Mi querido Jaime, cerremos esta semana contigo invitando a la audiencia de Sin Censura, a tus redes sociales, a estar al pendiente de todo lo que dices y de lo que haces, querido Jaime. Yo siempre voy a reconocer tu apertura como veterano del periodismo a también entrarle a esto que tanto critican, que es informar desde nuestras trincheras independientes, digitales, honestas, transparentes. Y no me refiero a Sin Censura nada más, sino que hemos ido construyendo poco a poquito muchos, entre ellos tú, querido Jaime. Sí, con todos y nuestros defectos, con todas y nuestras fallas, hay que tener en cuenta que nuestro esfuerzo es personal, son empresas personales, pero armadas con convicción, con valor, con experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos formado parte de empresas y estamos, ya cuando hemos llegado al convencimiento de que no podemos más estar, nos hemos dejado muchos pelos en la gatera, dijimos, no, hasta aquí. O sea, yo creo que por eso mismo las redes sociales, los canales de los youtubers se han convertido ahora sí en un reducto muy importante de la defensa de la libertad de la expresión. Eso es importante que lo tenga claro la gente, y creo que la gente ya lo agradece, y por eso es importante que sigan apoyando proyectos como el de Sin Censura, de No Apto para Cínicos, de 7-9, con el maestro Paco Cruz, con periodistas emblemáticos desde mi punto de vista, como tú, el maestro Paco Cruz, como Ricardo Sevilla, como muchos otros. Así es que yo les agradezco
esto, vamos a descansar y trabajaremos hasta el lunes en No Apto para Cínicos, lo mismo que de 7 a 9. Tengo ahorita que llevar al Brian porque va a cargar la cruz. Entonces, el Brian ya está entrenando desde ayer. Pobrecito, no abusé porque me dijo que el maestro Paco lo obligaba a cargar la cruz. Jaime, son días de guardar. ¿Qué vas a sacrificar al pobre gallo? Déjalo dormir, Jaime. Se fue contigo porque aquí despertaba, lo madrugaba. Déjalo dormir. Viernes Santo. Y la Ceci, lo vas a poner a cargar la cruz. Como no queriendo, también con la risa de Rafa. Ve nada más, Jaime. Me dijo que tú lo obligabas cada año en el Viernes Santo. El gallo crucificado. Válgame Dios. Jaime Journo en Twitter, bueno, hoy a X, antes Twitter, no apto para cínicos de lunes a viernes. Hoy descansa el querido Jaime. A las 2 de la tarde, a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México. Miren, hoy más que nunca les digo que amor con amor se pague. Si ustedes aprecian lo que aportan a Sin Censura, maestros como Paco, como Jaime, apoyemos sus espacios, sus esfuerzos. Ahí les encargo al buen Jaime Hernández todas las tardes. Podamos o no estar de acuerdo, tengamos diferencias, pero esa es la belleza de estas trincheras independientes, que uno se exprese. Y antes de escuchar también las redes del maestro Paco Cruz, aquí te la dejo de tarea. Dos cosas, nada más para que vean la independencia desde aquí. Espero que no se vaya a ofender otro gran maestro como Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada, que escribió, y no es defensa para Jesús Ramírez Cuevas, que además le puso una tunda a San Juana Martínez para que Jesús no vaya a pensar que hay algo en contra aquí de él. Sigo esperando que el maestro Galván Ochoa, que escribió El Fouché de Palacio, tontín, en referencia a Jesús Ramírez, es intrigante, desleal, chismoso, embustero, corrupto, se embolsaba parte de los sobres amarillos de los youtuberos, torpe y arrastrado. De la lista con nombres y apellidos de esos youtuberos a los que les robaba Jesús Ramírez Cuevas los sobres amarillos. ¿O será que soy yo el único que está preocupado de que hablen de youtuberos que recibían sobres amarillos porque soy youtubero? En el Canal 11 podrían pedirle esa lista al maestro Galván Ochoa, o no lo tocan porque también es colaborador de Canal 11. Ah, ¿qué pleito traes con Canal 11? No. Si alguien hace una aseveración de esa magnitud, un señalamiento de esa magnitud, merecería que los grandes periodistas de Canal 11, en donde también hay youtuberos, le exigieran dar nombres y apellidos de esos que recibían sobres amarillos y que se la dan de muy santos, porque a mí no me van a poner en el mismo saco, ¿eh? Cuando dicen youtuberos, pues yo la tomo personal porque yo soy youtubero. El colaborador de Canal 11, Enrique Galván Ochoa, escribió en su columna de La Jornada eso. ¿Habría manera que los compañeros periodistas honestos, comprometidos con la verdad de Canal 11, le digan, oye, Enrique, las pruebas, cabrón? ¿O no lo tocan porque es colaborador de Canal 11? Como espero que le exijan al gran maestro, eh, Fabricio Mejía, que se disculpe por las fake news, las calumnias, por las que sí se disculpó en su momento cuando se dio cuenta Álvaro Delgado de los periodistas. Bueno, por cierto, ya. Yo iba a decir otra cosa. Maestro Paco Cruz, dice el prócer de la democracia de apellido Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, que él no tiene nexos con el crimen como otros gobernadores de Tamaulipas. A través de un comunicado, el exgobernador de Tamaulipas acusó que el expresidente López Obrador inició una persecución en su contra. El exgobernador negó que enfrente problemas con la ley. Luego de una nota publicada por el Universal,
en relación a exgobernadores como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Y hay diferencias, dijo. No somos iguales, no somos lo mismo. Yo actué con firmeza y determinación contra los cárteles de la droga, a diferencia de ellos. Tomás Yarrington y 4 exgobernadores de Tamaulipas que enfrentan problemas con la ley son diferentes. Acusó al expresidente López Obrador de orquestar una persecución política en su contra. Y dijo que todo fue por culpa de la mañanera, básicamente. Mi querido Paco, tus redes sociales, invitamos a la gente a que siga buscando tus libros. Vicente, mira, nada más una observación. Dicen que que se quedaba con parte de los chayos, ¿verdad? Que se entregaban a youtubers. Eso quiere Sí. decir que la otra parte sí se entregó, ¿cierto? Pues O sea, sí. si tú dices se quedó con parte, quiere decir que pues nada más queden los nombres de los que recibieron. Así, Pues con sí. ese sencillo y de cabeza de vaca, mira, pues adentro del gobierno de Tamaulipas formó su cártel. Había un cártel de las drogas en Tamaulipas con vestidos de policía, uniformes de policía, y es prófugo de la justicia. Digo, si no tiene nada que temer, pues que venga y que se entregue a las autoridades. Yo, ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, un abrazote. Nos vemos el lunes. Pásenla bien este fin de semana. Vicente también. Ceci, un abrazote igual, pásenla bien. Nos vemos el lunes tempranito, como siempre, Vicente, Oye, muchas gracias. Oye, una petición nada más, si se puede, de Viernes Santo. ¿Me dejas ver de cerca la foto de tu madre y tu padre? Claro. A ver, Ceci, tome a Jaime o a Paco. No son mis, no es mi mamá ni mi papá, Ah, son mis abuelos. a ver. Mira, le dije a Ceci que me tomara, que no me tomara porque, a ver, Ah, ya te vi. Estás en calzones. Sí. Wow, qué guapa era tu abuela, ¿eh? mi abuelita Elena y mi abuelito Pepe. Wow, guapísima. Chula mi vieja. Oye, de verdad que qué Ahí está. guapas son las mujeres de Sonora, por Dios. Uy, no, mejor no me hagas hablar, cabrón, no me hagas hablar. Vete a desayunar, Jaime. Tiempo de romeritos, bacalao, lo que tú quieras. Vámonos a desayunar. Gracias, Vicente. Ceci, un abrazote. Fíjate, Gracias, vale, Dios. Chao, bueno, chao. luego no vayan a decir que sí estoy transmitiendo en calzones. Nada más es en shorts, ¿eh? Porque luego van a decir, sí está en calzones el Vicente Serrano. No perdona ni el Viernes Santo, pero bueno, saludo al mejor flautista.